Bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un poquito de silencio, por favor. Muchas gracias por vuestra presencia para estar en esta presentación de la 69ª edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Muchas gracias a vosotros y a vosotras, que sois al final los protagonistas de toda esta historia, de esta bonita película que vamos a vivir a lo largo de los próximos meses de julio y de agosto en esta comunidad que os recibe con todo el cariño del mundo y que os agradece también el trabajo realizado, ¿no? Acabamos el patronato en estos momentos y muy brevemente me parece, y no sé lo que pueden saber ellos de todo esto, pero me parece que es el año donde la programación está más cerrada, más completada. Son 34 obras de teatro, 135 representaciones, 10 en el Teatro Romano de Mérida, 7 en el María Luisa, 4 en la extensión de Madrid, 4 en la extensión de Medellín, 3 en la de Regina, 5 en la de Caparra. Me parece que es una oferta cultural que refuerza muy mucho el protagonismo del festival en el verano cultural europeo y en el verano cultural español, ¿no? Ayer celebrábamos el Día de la Poesía y hoy anunciamos una fiesta del teatro, una fiesta de la cultura que tanto ayuda a los pueblos, sobre todo después de los años difíciles que hemos vivido, pues se recupera con muchísima fuerza y yo quiero agradecerlo a la dirección artística y a todos los que lo hacen posible, ¿no? Además hay algo que forma parte de esa estructura de las pequeñas cosas que también engrandecen a un festival, que es la accesibilidad tanto sensorial como auditiva como visual, para que no haya más trabas que las estrictamente imprescindibles y que no sean salvables. Todas las demás son salvadas y vamos a ser uno de los festivales, si no el más accesible desde el punto de vista sensorial, cognitivo, auditivo y visual, ¿no? Por mi parte, nada más. Agradeceros también, porque sin vosotros no sería posible el buen seguimiento que tiene este festival. Agradezco además también que los precios van a ser muy parecidos a los del año pasado, teniendo en cuenta que vivimos un momento con unas tasas de inflación grandes como consecuencia de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia en Ucrania. El seguir haciendo ese esfuerzo por parte de todos creo que también es una buena decisión, y desearos todo el éxito del mundo para que llenemos el teatro todos los días, para que la gente esté contenta y se divierta, que yo creo que si algo hemos aprendido o algo aprendimos en la pandemia es que hay que disfrutar de la vida, hay que vivir la vida, porque la vida solo se vive una vez y esa vez que se vive hay que intentarla disfrutar con toda la fuerza, con todas las ganas, y desde luego no hay nada mejor para vivir la vida que una buena noche de teatro en el Teatro Romano de Mérida. Nada más y muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todas y a todos. Bienvenidos a la ciudad de Mérida. 90 años de ese texto de Unamuno, de Margarita Xirgu, de esa Medea, en el Teatro Romano. Se dice pronto, 90 años de teatro en la ciudad de Mérida. Es un honor para mí como alcalde poder recibiros a todas y a todos y que podamos compartir durante estos meses de verano no solamente las escenas del teatro, sino también las calles de la ciudad. Mérida, lo dice la Real Academia de Extremadura, es capital cultural del teatro en España. Y lo es durante el verano, no solamente por este Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, sino también por la programación de cultura, ¿no? Desparrama Cultura. Me toca como alcalde decir algo importante, ¿no? Que ahora más que nunca es cuanto más hay que invertir en cultura, ahora más que nunca. El Ayuntamiento de Mérida, para que se haga una idea, en el año 2022, de un presupuesto de 55 millones de euros, gastó más de 1 millón de euros en cultura. 160 programaciones culturales, 160, sin contar las del festival, de las que la mitad eran teatro en la ciudad de Mérida. Por tanto, si hoy estamos aquí, no es casualidad, no es solo por la historia del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, sino también porque esta ciudad desparrama cultura. Y por ello estoy convencido que más pronto que tarde, consejera, presidente, tendremos la declaración
de bien de interés cultural inmaterial de este Festival de Teatro Clásico para poder, aprovecho que está el director del INAEM, para poder en el futuro que este festival, que es una referencia en Europa y en España, sea declarado bien de interés cultural inmaterial por la UNESCO. 90 años de teatro, de historia, no lo tienen muchos teatros en Europa y, por tanto, yo espero y estoy convencido que así será. Termino dándole las gracias a todos los que estáis, y en especial a los emeritenses, que están por aquí, todos los emeritenses. En la programación, cuando la he visto, me llevó una alegría, porque nuestros emeritenses que respiran y trabajan teatro siguen estando en todas las actividades, por supuesto, del Festival OFF y toda la programación, pero también vuelven con alguna obra Juan Carlos Tirado, Esteban García Ballesteros y Noemí Gallego, mi Noemí Gallego, mi vecina porque hemos sido vecinos de Chiquinino. Ella está haciendo carrera en Madrid y yo la estoy haciendo aquí en Mérida, pero bueno, es una alegría, ¿no? Y es la prueba más evidente de que esta ciudad es y ama el teatro, y alguien podrá empatarlo, pero superarlo es imposible. Muchas gracias. Buenos días, presidente, alcalde, consejera, Jesús, amigas y amigos. Es un placer estar aquí. Al director general del Instituto de las Artes Escénicas del Gobierno de España, pues estar esta mañana aquí es un placer, es un honor, y haber aprobado esta programación tan estupenda y contar con este grupo de hombres y mujeres de la cultura. El Ministerio de Cultura hace muchos años que está comprometido con el INAEM, con el festival, y va a seguir siendo así. Lo contrario sería absurdo, sería un sinsentido, y creo que nadie que tenga responsabilidad de gestionar desde el sector público cometería esa insensatez. Creo que tenemos encima de la mesa, lo ha dicho el presidente, un magnífico proyecto, una magnífica programación que es plural, que es diversa, que hay para todos los ángulos, que hay para todas las sensibilidades, y creo que eso dice mucho de su director, que además de que este festival tenga esa calidad artística demostrada, tiene una cosa que no es menor, que es un rigor, no sé si la palabra es la más adecuada, pero yo la voy a utilizar, un rigor en la gestión económica. Es muy importante para que las cosas sean sostenibles, que se gestionen con criterio de excelencia artística, pero también de rigor económico. Por lo tanto, Jesús, muchas felicidades. Nada más, nos veremos este verano en Mérida. Espero que más de una vez, lo deseo. Y en relación al patrimonio, yo no soy todavía el director de la UNESCO, ¿no? Pero que ahí estaremos para dar apoyo a la reivindicación, que es justa y necesaria. Gracias. Buenos días, presidente, alcalde, director general del INAEM, consejera, autoridades, amigas y amigos. Da mucho gusto veros a tanta gente junta y que por fin hayamos conseguido pasar estos años de tanta incertidumbre y de tanta complicación. Buenos días a todas y a todos, a los medios de comunicación. Vuelve a ser un honor y un placer estar aquí ante ustedes, rodeado de tantos invitados especiales, para presentar la programación de la 69 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Y es un honor aún mayor este año porque cumplimos 90 años desde que se iniciaron representaciones en el Teatro Romano de Mérida, en junio de 1933. 90 años de historia, 90 años en 69 ediciones del festival. La programación de este año tiene una amplia variedad que abarca obras desde los clásicos grecolatinos hasta las obras contemporáneas inspiradas en ellos. En definitiva, la 69 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida
promete regalarnos un verano de teatro inolvidable, en el que queremos que el público celebre con nosotros el 90 aniversario de la primera representación. Margarita Xirgu encarnaba una Medea que ha pasado a la historia del teatro y del Festival de Mérida. En las bonitas palabras de Unamuno, que adaptó el texto y rememorando esa noche especial del 11 de junio de 1933, yo no he hecho nada más que hacer hablar a Séneca en castellano. Séneca no hizo nada más que publicar la historia de Medea, pero Margarita Xirgu ha hecho Medea. Ha convertido a ese personaje imaginario o real en un ser vivo que se apodera de nosotros en cuerpo y alma. Estas palabras que Miguel de Unamuno dijo en esta ciudad hace casi un siglo, hace 90 años, yo creo que están de absoluta vigencia en estos momentos. La celebración de este aniversario es una forma maravillosa de recordar el pasado y mirar hacia el futuro, porque el teatro clásico sigue siendo una fuente de inspiración y creatividad para los artistas de nuestros días. Y además, este año es una oportunidad para rendir homenaje a la historia y al legado de este evento cultural tan importante y que a todos y a todas consiguieron ver y poner en marcha. Quiero recordar a personas que evidentemente en la actualidad posiblemente muy poca gente conozca, como Mélida, Macías, Xirgu, Ribarcherí, personas claves en el inicio de este festival hace 90 años. La programación del festival ha ido evolucionando y adaptándose a los tiempos y a las necesidades de cada época, pero siempre con el objetivo de promover la cultura clásica y de fomentar el diálogo y el intercambio cultural. Este año la programación del Festival de Mérida nos ofrece una vez más una selección amplia y diversa y variada de distintos espectáculos que no nos dejarán indiferentes. Desde las grandes tragedias griegas hasta las comedias romanas, pasando por la música, el teatro, la danza, sumergirnos en una ceremonia de los sentidos y, sobre todo, disfrutar. En definitiva, los que hacemos este maravilloso oficio es que el público disfrute con nuestras historias. La edición número 69 del festival comienza el 1 de julio hasta el día 27 de agosto. 2 meses de programación, en total 135 representaciones con espectáculos, como he dicho, de danza, de conciertos, musical, proyecciones de cine, 25 talleres de teatro, 3 encuentros, 4 exposiciones y presentaciones del festival en Lisboa y Buenos Aires. Actividades que voy a ir desgranando en estos momentos. El Teatro Romano tiene 10 propuestas. Comenzamos el día 1 de julio y tenemos 7 estrenos absolutos, un concierto, un espectáculo de danza y un musical. En esta edición he querido centrarme sobre todo en la comedia, sin perder de vista, evidentemente, la tragedia también, pero sobre todo he querido centrar en esta edición en la comedia. Tenemos mucha comedia en la programación. Nos acompañan, como pueden observar, grandes personalidades de la escena española y de la escena regional y de la escena emeritense en esta programación. El festival arranca el 1 de julio, como he dicho, con la Orquesta de Cámara de Zaragoza y el grupo Enigma, con un concierto que representará la Orestiada, con el coro infantil extremeño Amadeus y con la colaboración del actor extremeño Simón Ferrero. Una noche, creo que una noche de inicio de festival creo que muy interesante y muy bonita. Para celebrar el 10º aniversario de un espectáculo que lleva 10 años en programación y que se estrenó en el Teatro Romano de Mérida en el año 2013, programaremos
el día 2 de julio, el espectáculo Los Gemelos. Los Gemelos llevan 10 años ininterrumpidamente representándose y como es un año de aniversario, he querido que la compañía de Fernando Ramos esté presente en el Teatro Romano en una nueva edición y que nos represente Los Gemelos. Los Gemelos, una obra interpretada por Fernando Ramos, Esteban García Ballesteros, Ana García, Juan Carlos Tirado, Paca Velardier, actores y actrices extremeños que algunos nos acompañan esta mañana. Y creía que era importante, que es una de las 3 compañías extremeñas que estarán presentes en el Teatro Romano. Del 5 al 9 de julio en el Teatro Romano, la comedia, como pilar fundamental, como he dicho, de esta edición, en coproducción con la compañía El Terrat de Barcelona, presentamos Las asambleístas, las que tropiezan, un texto de Aristófanes que está dirigido por José Troncoso y protagonizado por Silvia Abril, que esta mañana nos acompañan aquí. Te veo, Silvia, por aquí, estáis ahí. Gracias por acompañarnos con un gran elenco, que tengo aquí la chuleta, porque son tantos nombres que no quiero olvidarnos. Maribel Salas, Gabriela Flores, Olga Ayuso, Carolina Rubio y algunos de los repartos están pendientes por confirmar, pero sí, la mayor parte están terminados. La segunda compañía que va a estar en el Teatro Romano de Extremadura es la compañía Rodetacón, que presenta el espectáculo en coproducción con el festival Los Titanes y la furia de los dioses, que dirige Ricard Reguant y que protagoniza Daniel Dijes y Ramoncín, que debutáis en el Teatro Romano de Mérida. Como digo, estará del 12 al 16 de julio. Seguidamente, el Centro Dramático Galego, que por primera vez va a actuar en el Teatro Romano de Mérida, presentará el espectáculo Shakespeare en Roma, una recopilación de las distintas tragedias de Shakespeare que podrán verse los días 18 y 19 de julio. Del 21 al 23 de julio, la danza volverá a estar presente en el Teatro Romano con el espectáculo Pandataria, que dirige Cheve Muraday, Premio Nacional de Danza, y que protagonizan Cayetana Guillén Cuervo y Elio Tofana. La comedia vuelve para cerrar el mes de julio con el espectáculo Las Nubes, que protagonizan Pepe Villuela y Mariano Peña, que nos acompañan aquí, y que dirige Paco Mir, de la compañía El Tricicle, que también nos acompañan aquí, y que debuta, y que él lo dirá, me decía el otro día, te ha costado, pero por fin estoy. Estás. Iba a decirlo, pero... Estás. Este espectáculo estará del 26 al 30 de julio. La segunda parte del festival en el Teatro Romano comienza del 2 al 6 de agosto con la comedia de Shakespeare, La comedia de los enreros, que dirige el director Andrés Lima, que hace muchos años que no participaba en el festival, y que protagonizan Pepón Nieto, Antonio Pagudo, que también nos acompañan esta mañana aquí, Víctor Clavijo y un gran elenco. Continuamos con Salomé, un texto con dirección de Magui Mira, una clásica en el festival, y que protagonizan Belén Rueda, Luisa Martín, Pablo Puyol, Juan Fernández, que también nos acompañan esta mañana aquí, y que muchos de vosotros repetís y otros debutáis en el Teatro Romano. Estará del 9 al 20 de agosto. Y cerrará la programación en el Teatro Romano de Mérida la compañía La Estampa Teatro, que también hace muchos años que Concha Rodríguez no estaba en el Teatro Romano de Mérida. Y presentarán el espectáculo El regalo de Zeus, un texto, como digo, de Concha Rodríguez, que está protagonizado por Emma Ozores, por Juan Meseguer y con un gran elenco de actores y actrices extremeños, y que está dirigido a 3 bandas, por Ángeles Vázquez, Concha Rodríguez y Juan Antonio Moreno. Como digo, un gran elenco
de actores y actrices extremeños que están capitaneados por Emma Forés, Juan Meseguer, Pablo Mejías, Raquel Bravo, Rubén Torres, Sandro Cordero, María José Mangas, Durán, Daniel Esteban, Sandra Carrasco, Daniel Barros, etcétera. Tienen ustedes la información completa ahí. Y aquí cerramos la programación del Teatro Romano de Mérida. Continuamos con la programación del Teatro María Luisa, que en el Teatro María Luisa tenemos distintas representaciones, en esta ocasión 7 espectáculos, que comenzamos con Medea, una coproducción que hacemos con la Fundación Juan March, que nunca el festival había tenido relación con la Fundación Juan March y es la primera vez que coproducimos con la Fundación, y hacemos una Medea muy especial que dirige Marta Guilior, que también nos acompaña esta mañana, con Carmen Conesa, Ricardo Barul y Lenia Baglietto, y el cuarteto 6 kilos. Una propuesta distinta, diferente, que, como ya dije el año pasado, el Teatro María Luisa permite traer otro tipo de propuestas al festival. Continuamos con el espectáculo República de Roma, de Roberto Rivera, que protagonizan Miguel Hermoso y Pedro Miguel Martínez. Continuamos con el espectáculo Por todos los dioses, que protagoniza Fernando Cayo, que esta mañana también nos acompaña. Después, el espectáculo Edipo, que lo hace el Teatro del Temple de Zaragoza, de Aragón. Continuamos con Clitemnestra, José María del Castillo, que también nos acompaña y protagoniza Cristina Castaño, que ya estuvo el espectáculo en Caparra y que esta vez va a estar también en las extensiones de Madrid y en el Teatro María Luisa. Y cerramos en la programación del Teatro María Luisa con el espectáculo En la mitad de tanto fuego, sobre el texto de la Ilíada, que Alberto Conejero lleva al teatro y que dirige Xavier Albertí con Rubén de Guía. Y cerramos la programación del Teatro María Luisa con el espectáculo de danza Odisea, un viaje trepidante, que María Rovira, que nos acompaña también aquí, la coreógrafa, realiza. Esto en la programación del Teatro María Luisa. Las extensiones. En esta ocasión, las extensiones son en Madrid, que comienzan del 7 de junio al 30 de julio, con los espectáculos La tumba de Antígona, con Clitemnestra, con Cayo César y con El aroma de Roma, con algunos de los actores y directores que nos acompañan en esta mañana. En el Teatro Romano de Medellín, los espectáculos que estarán son La tumba de Antígona, el 21 de julio, Miles gloriosos, uno de los espectáculos que estuvo en la anterior edición, que están aquí también Ángel Pardo y Elisa Matilla, que nos acompañan, y El aroma de Roma, que estaba protagonizado, como saben ustedes, con Agustín Jiménez y Leo Rivera, y que Woody Aragón lo dirigió. En el Teatro Romano de Regina, el espectáculo Lisístrata, en colaboración con la ONCE, que estará el día 29 de julio, Miles gloriosos el día 5 de agosto y La tumba de Antígona, de la compañía Carli Teatro, que aquí nos acompaña el productor también, que está presente. Disculpad si no digo todos los nombres, como he dicho, sois muchas y muchos, pero sí quiero intentar decir el máximo posible de las personas que nos acompañan. Por último, la extensión de Caparra se desarrollará del 10 al 13 de agosto, con El aroma de Roma el día 10 de agosto, La tumba de Antígona el 11 de agosto, Miles gloriosos el 12 de agosto y que salga Aristófanes del Joglars el 13 de agosto. Y además, en esta ocasión tendremos el pasacalle Aquiles del Afán Teatro el día 10 de agosto en Plasencia. También tenemos distintas actividades que, como siempre, nos acompañan. Augusto en Mérida, que aquí está Javier Llanos y Raquel Bazo y Juan Carlos Tirado, que son los miembros de la compañía Te Apetece Teatro de Mérida,
que nos deleitan en los meses de julio y agosto con numerosos espectáculos en los distintos espacios de la ciudad de Mérida. También tendremos las sesiones de cine, el Cinema Esta. En la programación que aparecen 5 títulos, faltan otros 3 títulos que se presentarán en breve. También contaremos con el espectáculo, con 2 pasacalles, como he dicho, uno, el de la Fan Teatro, y con el pasacalle El Reino Marino de Poseidón, de la compañía extremeña Rosaurum, que recorrerá las calles de Mérida todos los sábados de julio y agosto. Y también tendremos el espectáculo familiar Héroes y Heroínas de la compañía Las Cuatro Esquinas de Mérida, de Esteban García Ballesteros, que estará todos los domingos por la mañana en la Plaza de España de Mérida, como digo, del 2 de julio al 26 de agosto. También tendremos, como he dicho, 4 exposiciones, una de ellas en el teatro, en el Museo Nacional de Arte Romano, que la comisaria es Trinidad Nogales, que también nos acompaña esta mañana aquí, con la exposición Fórum Espacios de Poder en Augusto en Mérida, la exposición Puro Teatro, que sigue en la sede del festival, que estará hasta el mes de junio. Ampliamos fronteras y inauguraremos el 14 de abril en el Centro Cultural San Martín de Buenos Aires la exposición Teatrum Mundi, que también la tuvimos el año pasado en Lisboa y que también presentaremos el festival en Lisboa y en Buenos Aires entre abril y mayo. Y tenemos también en la sede del festival una nueva exposición de máscaras, que son propiedad de Nacho Rovira, que también nos acompaña. La exposición se llama Alas y Viento, que sin duda creo que es una de las mejores exposiciones completas privadas de máscaras de teatro que existen en nuestro país. Decir que con el apoyo de la Fundación Extremadura, de Caja Extremadura y de Ibercaja, tendremos la accesibilidad, como bien ha dicho el presidente, universal en el teatro romano, teatro inclusivo, y también me gustaría, si podemos verlo, mostrar, yo creo que uno de los objetivos que tenía este festival, y es la digitalización de toda la información de las últimas décadas del Festival de Mérida, para que la ciudadanía, los estudiosos, las estudiosas, puedan acceder al festival a través de la página web de cualquier parte del mundo. Podrán ver cómo cualquier programación, repartos, historias, espectáculos, etcétera, etcétera. Ahí se puede ver un poco cómo se puede acceder a la información del festival. Recoge la programación, imágenes, noticias de prensa. Yo creo que una información muy útil que el festival necesitaba y que por fin tenemos solo digitalizado 11 ediciones. Estamos ahora trabajando para digitalizar muchas más ediciones para que podamos acceder todo el mundo a la información completa del festival. Hoy se ponen a la venta las entradas a través de los distintos canales, de entradas.com, de las oficinas de correos, en las taquillas, en la puerta principal del teatro. También decir que este es un evento cultural yo creo que importante, que hay que ponerla en su lugar, hay que conservar la historia y ponerla a disposición de la ciudadanía. En definitiva, la programación de la 69 edición es una muestra del compromiso de este festival con la cultura, con la historia y el diálogo intercultural. Y como no podía ser de otra manera, es también de celebración con los 90 años de historia. Es algo que queremos compartir especialmente este año con nuestro público, que disfrute
que vibre y celebre Mérida, como una ceremonia única para todos los sentidos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí apoyando el festival. Muchas gracias. Sí. Ahora vamos a, si os parece, voy a pedir que intervengáis muy cortos, porque somos muchos, y voy a pedir que intervengáis una persona por compañía. Así que empezamos con la Orestiada. Asier Puga, si estás por ahí, nos cuentes un poco qué es la Orestiada. Bueno, buenos días a todas y a todos. Soy Asier Puga, soy el director titular y artístico de la Orquesta de Cámara del Auditorio de Zaragoza. Y bueno, para nosotros es una alegría poder hacer por tercera vez en España, y además en el marco incomparable del Festival de Mérida y su Teatro Romano, la gran Orestiada de Yannis Xenakis. Para ello estaremos casi un centenar de intérpretes, entre coristas, instrumentistas y actores. Lo hicimos ya el año pasado en el Auditorio de Zaragoza. Es una obra muy especial en la que Xenakis combina la tragedia griega de Esquilo con sus propias experiencias en la resistencia en los años 40 en Grecia y sus vivencias no solo vitales sino sonoras en las manifestaciones, en los combates, ¿no? Y es una obra en la que se bifurca de manera magistral el texto de Esquilo con sus vivencias y la tragedia y conflicto de los años 40 de su Grecia natal. Para ello estaremos acompañados, y nos hace mucha ilusión, por dos colectivos de artistas extremeños, como es el coro infantil Amadeus In, y por el actor Simón Ferrero, que pues, recitará varios textos de la Orestiada de Esquilo. Y bueno, por nuestra parte, simplemente dar las gracias a todos los colectivos e instituciones que hacen posible el festival, especialmente a Jesús por confiar en nosotros y al Gobierno de Aragón por permitirnos una vez más sacar nuestro trabajo fuera del auditorio de Zaragoza y de Aragón. Gracias. Yo poquito puedo decir. Sabéis que de todos los que estamos aquí, el único que no trae novedades soy yo, porque son 10 años de Los Gemelos. Así que lo vamos a celebrar por todo lo alto y vamos a continuar. Así que si para esta altura todavía no habéis visto a mi hermano, tenéis oportunidad el día 2 de julio de conocerlo. Gracias. Perdón. Bueno, es que aquí Troncoso, que es nuestro director, os va a contar el porqué de mi tropezón. Porque vamos a hacer la Asamblea de Mujeres de Aristófanes, pero lo vamos a titular también Las que tropiezan. Habla tú. No, dale, Silvia. No, por favor. Nada, una comedia muy bonita, muy preciosa para hablar de algo que son los tropezones que llevamos dando las mujeres a lo largo de la vida y de los años, porque el texto tiene como 2.400 años y estamos en las mismas, por tal de acceder al poder. No sé si os suena. Entonces, vamos a reírnos un poquito de eso, pero vamos a meter un poquito de caña con el tema. 5 pedazos de actrices, como la copa de 5 pinos, en manos de este señor que es maravilla pura, Troncoso, que cuenta un poquito lo que va a acabar haciendo el público cada noche. Pues sí. Más no he podido correr. Sí, pues bueno, conseguiremos que se convierta en una auténtica asamblea en directo y conseguiremos que... ¿Perdón? Es que nos gusta, pero es que nos gusta. Entonces, vamos a conseguir que el público vote cada noche y que a favor o en contra de estas 5 fantásticas mujeres. Muchas gracias. Vamos allá. Yo no me tropiezo. Bueno, yo vengo con la parte musical, Los Titanes. Bueno, es un gran honor. Me separo. Pues menos mal que no he cantado, si no. Una obra musical de Ricard Reguant. ¿Lo puedo decir cantando? Una obra musical voy a hacer aquí, en Mérida, y para mí es un gran honor. Mi madre es extremeña, de Torrecilla de la Tiesa, y mi madre cuando era pequeño me decía, pues yo empecé haciendo teatro clásico allí en Alcalá de Henares, no me voy a enrollar, y yo decía, yo algún día quiero estar ahí. Después me dediqué a la canción, como todos sabéis, y sobre todo al mundo del musical, he hecho grandes musicales,
Y mira, al final estoy aquí haciendo Los Titanes, un gran musical y clásico. Así que nada, estoy feliz y espero que los disfrutéis. Y vamos a estar del 12 al 16. Así que nada, disfrutarlo. Hola, buenos días. Soy Fran Núñez, director del Centro Dramático Galego, y nosotros traeremos condensadas en 2 horas y poco las 4 tragedias de Shakespeare ambientadas en la Roma clásica. Entonces podemos contarla en minutos o en muertos realmente, porque tenemos como 70 y pico muertos en 2 horas y poco. Entonces esperemos que vengan a disfrutarla, porque realmente, infelizmente, la temática, la lucha por el poder y la guerra está más de actualidad que nunca, pero el espectáculo la verdad es que es un goce. Así que muchas gracias y gracias al festival por invitarnos. Un vídeo de Cayetana Villén y Chey Muraday. ¿No están? Sí, no están veniendo, pero están aquí. Está en vídeo. Hola, soy Chevy Muraday. Yo soy Cayetana Guillén Cuervo. Y estamos súper felices porque vamos a estrenar en Mérida, que es uno de los teatros más importantes de España. Chevy Muraday va a dirigir un espectáculo preciosísimo que yo protagonizo, que tiene un elenco muy bonito, muy chulo, que se llama Pandataria y que defiende unos valores que yo creo que a los espectadores de Mérida, que es el sitio más bonito de España donde podemos estrenar, les va a encantar. Estamos muy ilusionados, es como un sueño. Muy felices. Muchísimas gracias por la confianza y por darnos esta oportunidad. Nos vemos en Pandataria. Nos vemos el 21 de julio en Mérida, Pandataria. Hola, yo lo lamento mucho, me sabe muy mal por Troncoso y Silvia Abril, porque nosotros hacemos Las Nubes, que es, según Aristófanes, su mejor comedia. Pero vaya, es una comedia que se sitúa en el año 15 en Mérida, o sea, justo antes de que se estrene, de que se abra el Teatro de Mérida. O sea, son romanos que van a interpretar una comedia griega y hemos hecho un trabajo de investigación. Sabemos que Aristófanes no se llamaba Aristófanes, se llamaba Estófanes, y las comedias las escribía su mujer Ari. Hasta aquí lo dejo porque todo es un misterio que se va a resolver. Y chicos, lo siento. Yo quiero... El trabajo de adaptación lo ha hecho él, ¿eh? Lo ha hecho él. Nosotros simplemente damos voz a lo que él ha escrito. Hola, buenas tardes. Pues es un placer y un honor volver a estar aquí. Esta es la 4ª vez que el Festival de Mérida confía en la productora, en Mistoló, en la productora con la que produzco. Es la 4ª vez que venimos aquí, después del Eunuco, de la comedia de las mentiras y de Anfitrión. Y la primera reunión que tuve con Jesús para proponerle este espectáculo es que queríamos hacer una fiesta. Con Andrés Lima igual, le dije que queríamos hacer una fiesta. No vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un fiestón. La gente se lo va a pasar muy bien. Nuestro objetivo es que salgáis del teatro con ganas de tomar una cerveza, de seguir bailando y de seguir disfrutando de la vida y de los enredos. Se llama La comedia de los errores de Shakespeare. Estoy perfectamente acompañado por Antonio Pagudo, Víctor Clavijo, Rulo Pardo, dime más nombres. Esteban Garrido y Abelino Piedad. Y somos una compañía de 6 tíos haciendo todos los personajes de la función. Va a ser un fiestón y nos lo vamos a pasar muy bien. Venimos con el listón muy alto porque en las 3 ediciones anteriores con las que hemos estado hemos colgado el cartel todas las representaciones, así que vamos a volver a colgarlo. Ya está la entrada a la venta, así que ir comprando. Bueno, yo quiero estar acompañada, por favor, Belén, Luisa, os ponéis conmigo, Pablo, Juan. Bien, así estoy mejor. Bueno, deciros que me emociona muchísimo estar aquí formando parte de la 69 edición del Festival de Mérida. Es un número muy inclusivo, como es el festival, y además es un número que tiene doble vida, muy interesante, porque se puede ver del derecho y del revés. Efectivamente, no lo digo en broma, nosotros vamos a contaros un cuento, una historia, en este caso, con personajes que existieron.
los primeros años del siglo I de nuestra era. Personajes que se cruzaban. Como ves, estoy muy nerviosa, me hago mayor. Menos mal que Juan me coge, estoy aquí con Belén. No, Pablo. Pablo. Pero de verdad es impactante ver que estos personajes se encontraron por la calle, que formaron parte de nuestra historia. Y de ellos os vamos a hablar. Salomé. ¿Qué cuenta Salomé? Sobre todo vamos a hablaros sobre lo que puede llegar a hacer un poder corrupto, especialmente con las mujeres. Y también tenemos que contaros qué pasa con ese poder del sexo que da la vida, que crea la vida, que da un placer enorme, pero que también es muy destructor si se pasa una línea roja. Ese poder, sobre todo, lo tenemos las mujeres. Hay que saber cómo lo manejamos para que no nos acabe matando, porque el amor y la muerte siempre se dan el abrazo. De hecho, los franceses al orgasmo le llaman la petite mort. Con eso os lo dejo. Te como la cara. Todo dicho. Todo dicho. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues estoy aquí con Emma Ozores, con Juan Meseguer y con El Chato y Ángeles Vázquez, nada más y nada menos de Albadulaque, para coproducir, para protagonizar y para haceros disfrutar del regalo de Zeus. El regalo es para nosotros. Muchísimas gracias, Jesús, muchísimas gracias al festival, porque es una historia, una idea que nace pues, de las situaciones que estamos viviendo, del mundo que nos ha tocado vivir. Y es un mundo primario en el que el plan B se quiere ir a Marte, a esperar que esto pegue el pelotazo, pero el plan A y principal se quiere ir al Olimpo a leer los inicios y con la ayuda de nuestra musa Thalía, pues hacer una comedia de todo este desaguisado, hablar de los inicios de la humanidad, hablar de los inicios de la mujer, que la única vez que se ha hablado de Pandora en televisión es para hacer Dora la Exploradora, y por ahí va el tema. Es decir, risa, feminismo, brutalidad y circo y danza, magia. Es decir, cuando empecé a pensar en esto, solamente podía ver a Albadulaque y ver a ese Atlante con esa bola del mundo y ver esa divinidad que también los humanos hemos llegado a conseguir con la danza y con el circo y con la comedia. Y para eso, que nos cuente algo ella, pero muchísimas gracias y espero que la veáis porque está hecha desde el corazón, desde el entendimiento y para intentar pues, tener un plan A que no sea un plan C, que sea pues, seguir en este mundo tan maravilloso con comedia, que esa siempre nos la quitan y nos la queman. Muchas gracias. Pues hija, has dicho todo, ya no sé qué decir. Puedo decir que el texto que ha escrito Concha Rodríguez es maravilloso, es una comedia, es muy divertida. Va a estar la compañía, como has dicho tú, Baluarte, que tiene muchos premios internacionales y nacionales, entonces, bueno, va a ser una mezcla, ¿verdad?, entre danza, circo, teatro, y creo que va a ser precioso. Y también dar la enhorabuena a Jesús Cimarro, porque de verdad es impresionante. Yo no he visto siempre el arma, pero a lo grande, porque yo no he visto tantos actores conocidos juntos como hoy. Claro. Gracias y enhorabuena por tanto esfuerzo, de verdad. Pues tenemos también a Juan Meseguer. Juan, quiero que vengas aquí. Juan Meseguer es el protagonista masculino. Sí, rapidito. El protagonista masculino es un actor maravilloso con el que yo siempre quería trabajar y siempre estaba ocupado, pero en este caso palabras mayores han sido las de este señor y las de ella, y entonces ya trabaja él aquí también. Yo no debuto aquí, yo vine la primera vez cuando era jovencico y ya vi lo que me han hecho. O sea, en realidad, bueno, pues nada, me faltaba por hacer el dios de dioses y de Zeus, ya me he puesto, ya me voy poniendo, pues va a ser de Zeus. Nada, que lo paséis muy bien porque la obra merece la pena, es muy divertida. Sí, eso es lo que tratamos, que la gente disfrute. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra también a algunas de las personas que han venido, que están en el Teatro María Luisa. Carmen y Marta, ¿os podéis acercaros?
Hola, buenos días. Estamos muy contentes de formar parte de esta primera alianza de la Fundación Juan March con el Festival Romano de Mérida, de traer a Medea 90 años después, ahora con Carmen maravillosa, con Ricardo y con Ilenia, que no ha podido venir porque está muy malita. Simplemente, a mí me encanta el drama, nos encanta la comedia, pero a mí me flipa el drama. Vamos a darle rock and roll, vamos a contar esta Medea de Venda con un cuarteto de cuerda y con estos 3 monstruos. Y poco más, el 8 de julio tenemos la función, así que, bueno, una oportunidad, nada más, apuntadlo. Bueno, solamente decir que para mí es una gran felicidad. No sabía lo de la Xirgu, que hace 90 años estrenara Medea Xirgu aquí y ahora en estas tierras otra catalana hace Medea. Así que es un gran privilegio y una felicidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al equipo del festival y a las instituciones que hacéis posible este festival de referencia y un festival necesario ahora mismo. Con Por todos los dioses, que es el espectáculo que traigo este año, ocurre algo muy especial. Yo he estado ya, esta es la 5ª vez en el festival a lo largo de mi carrera, pero esta vez es con un bebé propio, es con una producción propia, un texto escrito a lo largo de los últimos años, y para el que he contado con un equipo fabuloso: Juan Carlos Rubio, Hernán Gené, Pep Molina y un montón de gente que me ha ayudado a sacar adelante esto. Es un espectáculo que transita entre la mitología griega, mi familia y el mundo contemporáneo, y con eso pues hacemos una ensalada bastante divertida, muy festiva, con un espíritu muy de verbena popular, de verbena veraniega, que creo que va a venir de perlas a Mérida y a este festival. Así que deseando compartirlo con vosotras y vosotros. Gracias. Hola, bueno, primero de todo quiero agradecer mucho de que este festival, que es tan importante y que yo hace años que venía a ver siempre cosas y me emocionaba que programéis danza, porque la danza es una de las cosas que a veces en este país cuesta más que se muevan, y estar en este festival para mí es un gran honor y doy las gracias. La obra Odisea es una obra que creo que con todo lo que hemos pasado por el COVID, todo lo que hemos vivido, para mí, desde pequeña, que leía siempre el libro de Homero y siempre buscaba las cosas que se tenían, me inspiraba siempre. Y la verdad es que al final decidí que hacía esta obra Odisea, porque con todo lo que hemos vivido, yo pienso que en la humanidad, en cada siglo, todo el mundo ha de vivir odiseas para sobrevivir y para tirar adelante. Y por esto he hecho esta obra, que en realidad ha emocionado a mucha gente cada vez que la vienen a ver, porque toca el corazón y tira para adelante y da muchos ánimos para seguir en la vida, y veréis bailarines fantásticos. Muchas gracias. Buenas, soy José María del Castillo, de la compañía Coribante Producciones. Muchas gracias, que soy al festival, por invitarnos de nuevo aquí al festival con un espectáculo que se llama Clitemnestra, es complicado un poco el nombre, protagonizado por Cristina Castaño. Y la verdad es que es la historia de una mujer muy fuerte que lucha contra el sistema patriarcal y se enfrenta un poco a un mundo de hombres hecho por hombres para hombres, y por eso la condenan. Es la visión de la mujer de Agamenón, la madre de Electra, y se mezcla flamenco, canción en vivo, mucha tragedia, y con un elenco de artistas multidisciplinares que consiguen llegar un poco a la esencia de esa mujer. Así que muchísimas gracias. Buenos días, soy Raquel Bazo de Te Apetece Teatro. Tengo aquí a mis compañeros Juan Carlos y Javier, que es el director de la actividad. Como sabéis, Agusto en Mérida es una programación que acompaña al festival. Esto cada vez es más grande. Ahora vamos a estar ya prácticamente todas las semanas que dura el festival, ocupando calles, plazas y espacios arqueológicos de Mérida. El Festival de Mérida, ha dicho Jesús que va del 1 de julio, ¿no? O 2 de julio, a no sé qué día de agosto. No, el Festival de Mérida es todo el año. Mérida es una ciudad escena todo el año. Nosotros ya hemos empezado a trabajar en nuestros talleres montajes, más de 100 chicos, chicas, adultos, niños, niñas, gente de la ciudad va a poder participar en ellos, va a poder participar de su festival desde dentro y compartir con la
con la ciudadanía el amor por la cultura clásica y por los grandes autores del teatro griego y latino. Este año nosotros también tenemos comedias, también tenemos tragedias, ya podéis ver toda la programación en la página web de Te Apetece Teatro o tecleando Augusto en Mérida 2023 en los buscadores de Internet. Y, sobre todo, dar las gracias a quienes hacen posible que Mérida sea una ciudad escena todo el año, al Ayuntamiento de Mérida, su Delegación de Cultura, que apoyan por la profesión durante todo el año, al Festival de Mérida y Jesús Cimarro al frente, que nos tiene en cuenta y nos escucha cada vez que tenemos algo que opinar. Gracias al Consorcio de la Ciudad Monumental, que mantiene nuestros monumentos para que lo podamos disfrutar todo el año y especialmente en verano. Y, sobre todo, gracias también a la ciudadanía de Mérida por querer su festival, por ser parte de él y por cuidarlo durante estos 90 años y esperemos que otros muchos más. Gracias también al Ministerio por estar siempre detrás apoyando económicamente, pero también de una manera muy especial anímicamente a este festival desde sus inicios. Nada más, buenos días y nos vemos en las calles. Hay una cosa, esperemos que el calor este año nos dé una tregua. Por favor, las olas de calor que no vengan, que empezamos a las 9 de la noche. Gracias. Hola, buenos días. Soy Esteban García Ballesteros, de Las Cuatro Esquinas Producciones. Presento el infantil, bueno, que realmente no es infantil, es para todos los públicos. Héroes y heroínas, esta es su quinta edición. Muchísimas gracias, Jesús. La quinta edición, donde plantaremos, como siempre, basándonos en historia grecolatina, en toda la mitología grecolatina, para presentar 3 nuevos cuentos, donde esta vez vamos a dar caña al ciberacoso. Preguntaros cómo se puede hacer grecolatina con ciberacoso, con el bullying y con los malos tratos. Es un infantil, pero con mucha caña. Muchísimas gracias. Nos vemos en la Plaza España todos los domingos. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Javier Rosado, de la compañía Rosauron Producciones. Nosotros presentamos el Reino Marino de Poseidón, que será un pasacalle y un espectáculo multidisciplinar dirigido por Javier Uriarte. Y nada, muchísimas gracias, estamos muy contentos de formar parte de esta edición y esperemos vernos este verano. Gracias. Me gustaría que nos enseñaras una de las máscaras que va a estar presente en, si le puedes poner aquí, que va a estar presente en la exposición de la sede del festival. Para que veáis un poco que son... Esa mía es una máscara de teatro, ¿no? De teatro japonés. Ponte aquí el micrófono. Es una máscara de teatro. Bueno, yo he venido, soy Nacho Rovira, he venido a acompañar a Anya, que es una máscara del teatro no, un teatro japonés del siglo XVI. Es una mujer encolerizada por los celos, se pone un poco fea, pero realmente pues es la representante de las máscaras que podréis ver en la colección, en la exposición de la colección Alasiviento en el convento de Santa Clara, si no me equivoco. Gracias a Jesús, aquí estaremos. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero dar las gracias a las personas que han venido, que hacen las extensiones, que ya tuvisteis la ocasión el año pasado de hablar, que ya tendréis la ocasión de plantear cuando se desarrollen la actividad, y ahora estamos a vuestra entera disposición de los medios por si queréis hacer alguna pregunta, y si no, nos haremos la foto de familia. Buenas tardes y enhorabuena por la programación. Es muy breve la pregunta. ¿Cuáles de los 10 espectáculos del teatro van a ser estrenos absolutos? ¿Cuáles son? ¿Cuáles de los 10 espectáculos del teatro romano van a ser estrenos absolutos? No, son 7 estrenos absolutos, 7 los que se desarrollan en el teatro romano. ¿Cuáles son? Pues las asambleístas, las que tropiezan, los titanes, las nubes, Pandataria, la comedia de los errores, Salomé y el regalo de Zeus. Son los textos. Y luego son espectáculos que se estrenan en Mérida, pero ya se han estrenado antes,
como son Los Gemelos, que también se han estrenado en Mérida, o el espectáculo de Orestiada, que inaugura, que es el concierto, o Shakespeare en Roma, que son las funciones que hace el Centro Dramático Galego, que acaba de estrenar recientemente en Santiago de Compostela y que, si no me equivoco, Fran, va a ser la primera plaza que haga después de Galicia en estos momentos. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido a ti y a todos a Mérida. 90 años de teatro, cifra redonda, el año en que el festival cruza las Américas, cruza el charco para hacer las Américas. ¿Esta es tu edición más ambiciosa y más completa de todas las que has hecho aquí en Mérida? Bueno, yo creo que todas las ediciones son ambiciosas. Yo creo que esta es una edición donde se respira normalidad, donde de alguna manera hemos podido tener una programación con los mimbres que me planteé en un inicio, el año pasado, cuando me planteé qué se podía hacer y qué repartos podían tener los distintos espectáculos. Porque realmente desde el 2019 no teníamos esa normalidad. Hemos pasado el 20, 21 y 22 complicados. Muy bien. Muy bien. Pues muchísimas gracias.